Buen día. Esta mañana voy a aclamar al Señor primeramente para poner todo en su contexto y bajo sus manos y su control. Y le voy a decir, Señor, en el silencio de este día, de esta bella mañana que tú me has regalado, un día más, vengo a pedirte paz, Señor, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero ver al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a todos tus hijos, todos nosotros, como tú los ves, para así yo poder apreciar la bondad de cada uno de ellos. Reciban pues un cordial abrazo esta mañana con la bendición de nuestro Padre, entendiendo pues siempre que con su control y guía vamos a estar bajo su protección. En los últimos dos temas yo hablé primero de porque nosotros, mejor dicho el pueblo, perece de una manera, no físicamente, no se muere, pero perece por falta de conocimiento. Y la segunda, pues ya él viene y nos dice, clama a mí, yo te responderé. Que también está pues escrito en los libros de dos profetas mayores. Yo pensaba en mi infancia, llamémosle en el lapso de vida de los 40 años que yo estuve alejado de mi creador por una mala experiencia, recibida pues a los 7 y otra a los 12 años, por pues, los guías supuestamente los líderes espirituales a los que fuimos indoctrinados. Yo voy a titular el tema Buscando la presencia del Señor. Estaba haciendo yo memoria cuando yo tenía aproximadamente unos 13 años de edad. Yo me recuerdo que mi hermana, éramos tres de familia, mi madrecita, mi hermana mayor que me llevaba, pues ya falleció, a 7 años, y acá yo pues que tendría en esa época de la anécdota que les voy a contar, como 13 años. Mi hermana estaba embarazada de su primer hijo, de los 5 que ella procreó. Y estamos en las casas, pues son unas casas chicas, ¿verdad? De un fraccionamiento decente, diría yo, pues, ¿verdad? Tampoco así nada más viviendo bajo la sombra de un árbol. Son casas pequeñas o chicas, yo estaba sentado en la puerta que da al traspatio o al patio de atrás, ¿verdad? Mi madre estaba en una mesa en la cocina y mi hermana embarazada en la otra. Cuando de repente yo sentado estaba jugando así pues en el umbral de la puerta, sentadito así en la gradita, en el escalón. Y de repente oigo unos disparos. Yo no sabía qué pasaba. Pero inmediatamente, pues sí, en verdad, yo levanté mi vista porque estaba jugando al piso con no me recuerdo, pero probablemente era un pequeño camioncito o algo que yo tenía a esa edad, 13 años, más o menos de esa edad, no recuerdo esa fecha. Entonces yo hablaba ayer pues de cómo yo estuve cercano a la muerte muchas veces, bien cercano. Y pues resulta que el vecino, que tenía problemas de alcohol, y el alcohol y la prepotencia de los políticos intocables, pues ese, ¿qué podemos decir? Pues se creen el eslabón entre la tierra y nuestro creador, ¿no? Este señor disparó como unos escasos 10, 12 metros de distancia sobre la barda, sobre el muro, sacó su escuadra y me disparó a matarme. Por nada. El señor estaba ebrio. Era el vecino. Él tenía un cargo político, era diputado, pues verdad los diputados
Antes, estoy hablando, pues imagínense, sería ahí por 1955, pues ahí fue cuando mi primer sobrino nació por esa fecha y mi hermana ya estaba, como dije anteriormente, embarazada. Y la cabeza, pues me pasó la bala, no sé, porque yo no podría hablar de distancia, pero yo sé que el Señor tenía un propósito para mi vida, pues aquí estoy contando con ustedes este tema. Y yo creo que fueron como 3 o 4 balas de una escuadra 45, calibre, pues un calibre grande. Y como ellos podían andar armados, eran intocables, hacían lo que querían, pues disparó. Claro, las consecuencias después fueron peor porque pues perdió su cargo, pero yo estoy hablando ya de la parte que me pasó. Una bala, no sé, pues, habrá pasado por la cabeza según el ángulo y fue a dar a un baño y rebotó y los plomos estaban pues como acá los casos de concreto. Cuando pegó el plomo pues tenía todavía las partículas de cemento. Otra bala rebotó y cayó en la mesa del comedor y ahí estaba mi hermana sentada embarazada. Otra bala pegó en el piso donde estaba pues en la banquetita, en la acera ahí chica del traspatio, que es donde comenzaba, y rebotó en la pared de afuera. Y otra pegó pues acá se usa pues en ese tiempo no habían las comodidades de la lavadora, ¿verdad? O los que las tenían pues eran bien privilegiados. No teníamos lavadora, pues a mi madrecita le tocaba lavar a mano, ¿verdad? En unos lavaderos, ¿verdad? Y ahí cayó la otra bala. Eso fueron 4 balas. Entonces yo analizo y digo, bueno, digo, el señor me disparó pues ebrio, obviamente estaba loco, alejado del señor, porque esa gente es prepotente, pero pues todos los prepotentes siempre mal terminan. Analizaba yo y digo, bueno, pues algo, ¿verdad? Yo digo, analizaba pues esta mañana, ¿no? De lo que había pasado. Y entonces, pues yo no sabía, porque ahí es donde fue el principio de mi desierto, del que yo me alejé de la relación personal con mi padre, el Creador, por 40 años. Un desierto, como Moisés anduvo deambulando por el desierto perdido con todo el pueblo de Israel. Muy similarmente me habían tocado esos 40 años que yo también anduve deambulando, pues, sin conocer del Señor. Como siempre comento, yo sabía que Él existía porque yo creía en Él, pero no tenía esa relación personal. No hablaba yo con Él porque, pues, no me habían enseñado, o yo no había aprendido, o mi escasa edad, pues, era muy inocente. No sabía, no sabía. Entonces mi propósito pues es acá, yo le llamo también un propósito porque hasta últimamente pues en el año 93 fue que yo entendí y fue cuando yo tuve un acercamiento con el Señor, ¿verdad? Yo me encontraba, como digo, pues solo, no solo de familia, pero solo por dentro, como vulgarmente bien. Y a mí me llevaron a una organización laica, pues, conocí una organización laica, y ahí pues llegó, pues en ese tiempo pues era un pastor norteamericano, y pues oró por mí, y ahí yo caí de rodillas llorando, inconsolablemente llorando, porque todo ese vacío, ¿verdad? Pues yo me sentí lleno, y regresé, aunque yo siempre digo pues que uno no debe de creer o que ninguna persona o ser humano va a ser el medio para transportarlo a uno, pero ahí yo sentí la presencia del Señor y fue donde yo comencé y a tratar de darle un cambio a mi vida. Eso fue en 1993 y ahora estamos en el 2003, hace 30 años. Entonces yo empecé a escudriñar las Sagradas Escrituras y encontré muchos temas, ¿verdad? Muchos temas, pero pues aquí voy a hablar nada más de 3. Pues aquí, como dice, buscando la presencia del Señor. El primero dice, bueno, acuérdate en los días de tu juventud, o de los días de tu juventud. Está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Entonces las escrituras narran, pues, que
los ministros y los ministerios, profetas y apóstoles, muchos de ellos, ¿verdad?, conocieron al Señor en su juventud. Se podría decir que a los 13 años, a los 18 más o menos, es el principio del lapso de juventud, ¿verdad?, que uno está desarrollando. Entonces estos profetas, ¿verdad?, describen, o personajes de las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto, describen experiencias de algunos de esos futuros líderes en las Sagradas Escrituras. Habla el rey, habla del rey Josías, que fue coronado a la edad de 8 años, porque a su padre lo mataron. Y él pasó reinando 31 años. Y él ayudó mucho a todo el pueblo judío, que andaba perdido, adorando ídolos, y los concientizó y llevó lo bueno, como dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Fue un rey sabio del linaje de David, porque se separaron. Cuando, pues, después de Salomón, hubo una separación de las 12 tribus. Bueno, eran 13 los hijos de Jacob, porque había una hija llamada Dina, muchos no hablan de ella, o quizás no la conocen, pero ella fue Lea, la primera esposa, pues, de David. Tuvo 7 hijos, y ella fue uno de los hijos, y ahí pues también ella procreó a Judá, que es de donde viene no vienen los judíos, ¿no? Y Judá fue el 4.º hijo de Jacob. Entonces, David, también habla de David, que era un jovencito, una juventud, y mató a Goliat de una manera, pues, sobrenatural, porque, pues, con sus fuerzas físicas, él no podría haberlo hecho, ¿no? Pero, pues, él tenía la protección y la bendición del Creador. Todos estos hombres ya grandes buscaron del Señor, ¿verdad?, entendieron el mensaje. También habla de José, que fue el 11.º hijo de las 12 tribus. No sé el número, sería el 12.º, pero de los hijos, que eran varones, eran 12, y ahí formaron las 12 tribus. Y también él sufrió, pues, cuando los hermanos, por envidia o por lo que sea, lo echaron a un pozo y lo dieron por muerto, porque, pues, él siempre era el hijo bonito, por así decirlo, preferido de Jacob, que posteriormente pasó a ser llamado, pues, Israel, ¿no?, que por eso el pueblo se llama Israel, pues cambió de nombre. Entonces aquí vemos a 3 actores, ¿verdad?, que es Josías, David y José, que llegó a ser un hombre poderoso en Egipto. Después del faraón, pues, él era prácticamente en esos tiempos, esos líderes eran considerados como un dios. Entonces acá nos dice, pues, que el Señor estaba con José, lo protegió. Está en Génesis 37.2 y sucesivamente. Entonces, digo yo, todas las cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad?, o hacemos, deben tener una razón de ser. Nuestro objetivo de la vida, pues, debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con el Señor, conocerle más y obedecer el gran mandamiento, el primero, ¿verdad?, que dice: amarás al Señor tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces ahí está el mandamiento, eso es lo principal. Aquí no podemos andar amando imágenes, figuras, cuadros, nada de eso. Pues debemos de amar porque es un respeto, Él es nuestro Creador, ¿verdad? Él no quiere ser suplantado, ¿verdad?, por otras creencias.
Entonces nuestro corazón pues debe de anhelar que al Señor, ¿verdad? Más que Él anhela pues a un siervo en corriente de agua del desierto, ¿no? Entonces debemos de buscar la presencia del Señor y esto requiere perseverancia. Para superar los obstáculos, pues vemos en Éxodo 34 el caso de Moisés. Cuando él estaba en el monte Sinaí, la primera vez que él bajó con sus tablas, el pueblo había regresado a la iniquidad y habían hecho el becerro de oro. No sé, algunos que hayan leído las escrituras podrán acordarse. Entonces él se sintió traicionado por su pueblo porque venía bajando con las tablas de lo que el Creador, nuestro Señor, le había dado para que fuera la guía de nosotros los humanos, o sea, de su pueblo en ese momento. Y él pues enojado las tiró, ¿verdad? Y hubo un caos ahí, murió mucho de los idólatras, por así decirlo. Entonces volvió a subir nuevamente la segunda vez, ya un señor grande, pues ya él vivió 120 años y él comenzó su compromiso con el Señor a los 80, mi edad, por así decirlo. Entonces, pues sí pasó 40 años batallando con esta gente, que fue los 40 años que andó deambulando en el desierto porque eran tercos, ¿verdad? Estaban arrepentidos, o sea, como dicen muchas veces, Moshe, o sea, en hebreo Moshe, Moisés, sacó a su pueblo de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de su pueblo, o sea que siempre seguían en la iniquidad en lo que habían aprendido, la mala escuela, y preferían lo fácil a lo que no conocían, a esa incertidumbre. Entonces, no, el Señor pues no debería no nos permite condenarnos o deprimirnos por acciones pasadas, como le dice a Moisés, pues porque no debe de ser así como las tablas que tú quebraste. Entonces debemos de construir una amistad directa, personal, con el Señor, como nos dice Santiago 2.23, Abraham, ¿verdad? Ya con H, no Abraham, sino que Abraham ya era, pues ya había hablado con el Padre, ¿no? Que le dio la dirección de su pueblo. Y él creía en el Señor, Abraham. Y eso le fue contado por justicia, o sea que fue aceptado que él había sido un hombre de fe. Y él fue llamado amigo del Señor. Pero imagínense que bello debe de ser, ¿verdad? Decir, pues que yo soy amigo de mi Creador, pues. Pero yo sé que soy su hijo, que todos nosotros somos sus hijos, pero ya ser amigo de una manera ya muy personal debe ser algo que nadie se lo puede imaginar, por lo menos yo. Entonces, pues la verdadera amistad requiere tiempo, conocimiento, ayuda, apoyo, confianza mutua, ¿verdad? Porque es una confianza entre dos, diálogos sinceros, transparentes y superación de amor en las diferencias, pues aceptar al otro como es. Moisés pues tenía la comunión con el Señor, única en la tierra en ese tiempo, resultado de su continua búsqueda por Él, ¿verdad? Por eso este tema se llama Buscando al Señor. Y la intimidad pues implica encuentro a solas, eso está en Éxodo 34, capítulo, versículo versículo 3. Esa intimidad implica solas, no necesitamos estar en un salón lleno de gente, ¿verdad? No, pues nosotros debemos recluir de alguna manera personal, alejarnos de todo ruido, de todo lo que esté, pues y entrar en una comunicación muy especial con Él. Hay diferentes pues tipos de oración y una de ellas pues es estar siempre, como dije, en intimidad. El Señor revela su voluntad, su diseño en el monte cuando Moisés subió, que estaba la zarza ardiente, y habló el Señor con Moisés, ¿verdad? Entró a una tierra sagrada, porque inclusive le hizo quitarse los zapatos porque estaba poniendo sus pies, y llamamos los zapatos inmundos, porque pues andan por todos lados el calzado, y le dijo que se los quitara, y le dio a Moisés la ley, o sea, la Torá,
mal llamado en griego, bueno, no mal llamado porque es traducido, el Pentateuco, los 5 libros, el modelo cómo hacer el tabernáculo, para que él fuese adorado, el Señor. Le dio todas las medidas, los tamaños, las instrucciones para el sacerdocio levítico, porque pues yo deduzco que a Aarón, que era hermano de Moisés, y su hermana Miriam, que es María, no, pero no María, la madre del Mesías, ¿no? Sino que Miriam, eran 3 hermanos, y pues Aarón fue el primer sacerdote y era pues levítico. O sea que Moisés debe de venir de la casta de las 12 tribus de Leví. Entonces, y luego pues también le dio a él la orden, ¿verdad? Cuando bajó, allá arriba estaba y bajó, de marchar por el desierto. El Señor no anuló el desierto, sino que lo instruyó para atravesarlo, lo cual él estuvo 40 años deambulando pues una distancia que la podría haber cubierto en 11 días en línea recta, pero el propósito del Señor era deshacerse de esa generación porque ellos fueron irrespetuosos de él, no agradecieron lo que él hizo a sacarlos del cautiverio. Entonces aquí vemos pues que el Señor anuló con esa, pues no anuló, perdón, exterminó a esa gente a propósito y daban vueltas y vueltas en círculos, como dije anteriormente, lo que podía haber sido 11 días de travesía. Entonces, el Señor tiene sus propósitos. Entonces el Señor dice, pues no, esto no me conviene. Ellos solo se tienen que de verdad, terminar, por decir la palabra. Y ya ven que, o sabemos que el Señor es potente, es omnipotente, perdón, y presente en todo lugar. Y también ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, nosotros debemos de reconocer que hay momentos especiales y sobrenaturales. Aquí dice pues que acá, cuando estaba en el monte de Sinaí, el Señor descendió y permaneció junto a Moisés. Moisés tenía falencias, debilidades. O sea, pues él no era un hombre perfecto, pero buscaba al Señor, siempre buscaba, ¿verdad? Pasó mucho tiempo. Después de haber salido de Egipto a los 40 años de edad, que tuvo el encuentro, mal encuentro, llamémoslo, con el faraón, fue exiliado. Él pasó 40 años de, pasteando ovejas, ¿no? Como un pastor, llamémoslo. Y entonces en ese lapso, cuando él estaba ahí arriba, que el Señor vino a él, y por eso las Sagradas Escrituras dicen, acercaos, dice, o acérquense a el Señor, y Él se acercará a nosotros. Eso está de Santiago 4, capítulo 4, versículo 8. El texto dice, pues, Creador descendió en la nube y terminó, nube del hebreo que significa Anán. Entonces acá estamos viendo pues un encuentro personal con Moisés, ¿verdad? Que habló directamente, pues dicen las Sagradas Escrituras, con el Señor. Yo pues únicamente él me manda mensajes, como fue el mensaje que yo les comentaba cuando yo tenía 13 años. Es un mensaje que si uno empieza a interpretar las cosas, él tenía un propósito para conmigo. Probablemente el propósito es estos mensajes, son muchas cosas que he hecho en la vida, ya después de que analicé que yo no era la persona idónea, ¿verdad?, para ser tan ególatra, tan duro, un corazón duro. Entonces ese es el propósito del Señor, ¿verdad?, irme moldeando, ¿verdad?, moldeando. Entonces la verdadera transformación sucede con la intimidad con el Señor. Eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Entonces este tema nos dice como una pequeña reflexión que el rostro de Moisés siempre estaba muy contento, muy alegre después de haber hablado con el Señor.
Así pues que con ese tiempo las cosas fueron arregladas con él, ¿verdad? Y las ordenó, las escuchó, conoció revelaciones del Señor. Y él sometió todo su ser a su Creador. Él se entregó al 100%. Este conjunto y las decisiones pues, de Moisés permiten ver el resplandor de su rostro, ¿no? Pues él estaba contento porque él estaba entregado a su padre, pues al 100%. Y entonces pues podemos ver que la verdadera transformación y renovación es evidente. El texto, o sea, hablando de las Sagradas Escrituras, dice que Moisés no sabía. Él no lo sabía, pues que él estaba reflejando o irradiando una imagen de contentimiento, no, o sea, que estaba una persona feliz. Pero los demás sí le veían a él. Él era como un testimonio de irradiación de que él estaba en las cosas con el Señor. Realmente, pues el Señor es quien da el testimonio a nosotros. Concluyendo, pues este tema ya, la verdad es la que nosotros vivimos. Las circunstancias son incomprensibles para nosotros, nunca podemos entender, pero aunque el propósito ahí está. En muchas ocasiones nosotros no sabemos el camino a seguir, porque pues, pero verdad, cuando vamos a nuestro Padre, y como yo decía en uno de mis mensajes, nos buscamos un obededón, que es un lugar de oración para estar cerca de Él y platicar o hablar con Él en la palabra. Y nosotros le buscamos con insistencia. Entonces Él se manifiesta en nosotros y nos transforma. Entonces Él nos enseña, ¿verdad?, a conocer diferentes personas. Y eso es lo que todos debemos de buscar cuando siempre estamos tratando de tener ese acercamiento con el Señor. Pues acá este es el tema, ¿verdad? Creo que es un mensaje muy bueno. Como yo a mis 13 años comencé, yo no sabía, y tampoco en ese momento, ni por cerca sabía, pues porque yo ya en mi mente ya estaba ya automatizado y a estar alejado del Señor, pero concluyendo, pues Él siempre estuvo conmigo, ha estado. Y así como encuentro que tuve con el otro mundo, por así decirlo, me han pasado mucho y aquí estoy. Yo mismo me pregunto, ¿verdad? Pero yo le digo, pues, pero quizás yo entiendo que, como digo, mi propósito es ser un moderador nada más para hablar de las cosas buenas que Él ha hecho conmigo y con mi familia, mis generaciones, mis primera y segunda generación, pues tengo nietos, pero todavía no tengo bisnietos, quizás ya pronto. Pues es que, bueno, agradeciéndoles que me escuchen, ¿verdad? Los que así les apetece, por así decirlo. Yo siempre, pues, les digo pues que reflexionemos, porque siempre hay una respuesta para todo, y entonces necesitamos concentrarnos, clamarle, y Él nos va a responder. Les deseo realmente pues un éxito, un día de éxito a todos, y que el entrar y el salir de su hogar sea de mucha bendición este día y los demás. Muchas bendiciones.